Estoy grabando. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de la unidad 3 de la materia optativa 3, Enfermería en Cuidados Paliativos. Hablamos de los aspectos psicológicos que cursa el paciente en proceso de morir. Yo más bien lo voy a enfocar desde la fase del proceso de morir, o las etapas del proceso de morir, o bien hoy llamadas etapas del duelo, ¿no? De ahí vamos a hablar de algunos indicios de lo que serían las intervenciones de enfermería. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito de estos aspectos generales que más bien hacen referencia a cuestiones emocionales, a las conductas o comportamientos, ¿no?, que manifiestan estos pacientes. Bueno, acá dice un poco de la introducción, ¿no? La concepción de la asistencia del paciente y la familia debe incluir recursos para enfrentar a los problemas psicológicos, sociales, espirituales, además de las necesidades físicas, para intentar conseguir una mejor calidad de vida. Bueno, dentro de la atención del cuidado paliativo se encuentra, ¿no es cierto?, la asistencia de las necesidades emocionales o psicológicas, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar puntualmente de estas dimensiones, pero bueno, no hay que perder la visión integral del cuidado del sujeto, ¿no? Entonces, también hay que ser consciente de que tenemos dimensiones sociales, ¿no?, espirituales, como comentaban hace unos momentos, y también la parte física. Acá dice, bueno, vamos a hacer un abordaje del sujeto de cuidado del paciente y también de su familia, así que algunos indicios que hacen el cuidado enfermero lo vamos a escuchar a continuación, ¿no? Fíjense en que hay algunas recomendaciones, como siempre lo decimos: proporcionar la mayor autonomía posible del sujeto de cuidado, respetar la dignidad, facilitar que el propio sujeto tome las decisiones, eh, concebir el cuidado de una perspectiva positiva, ¿no?, ¿no?, que ayude a superar las sensaciones de negatividad, impotencia, frustración que pueden aparecer en estos momentos, ¿no?, de proceso de morir. Ser consciente de crear un clima facilitador, dice, permitiendo que los pacientes y las familias tengan la posibilidad de expresar sus preocupaciones, miedos, sentimientos, porque de eso aborda, ¿no es cierto?, la parte de la dimensión psicológica o emocional. Entonces hay que comprender al paciente en ese contexto de su situación compleja y difícil, que es acercarse a la muerte, ¿no? En ese sentido, vamos a empezar a abordar este tema desde las fases del proceso de morir, o fases de adaptación, o fases del duelo, que las describió Kubler-Ross, ¿no?, allá por 1989. Algunas referencias de lo que se conoce como proceso de morir. No hay una definición exacta, pero un poco hace referencia a los últimos momentos de vida que transita el paciente en cuidados paliativos, ¿no?, pacientes terminales. Acá dice, bueno, el morir es un proceso cuyas fases se modifican e integran constantemente hasta culminar con el evento final de la muerte. Es decir, que estos pacientes, bueno, llevan o transcurren cierto tiempo en donde, bueno, van a ir pasando por diversas manifestaciones, conductas, comportamientos, hasta llegar al momento de la muerte, ¿no? Por eso hablamos de un proceso, es algo que lleva su tiempo. Y en ese proceso, bueno, por supuesto que el cuidado enfermero debe comprender todas esas manifestaciones, conductas que pueden aparecer a lo largo de ese transcurrir de tiempo, ¿no? Inclusive el momento propio de la muerte. Eh, Ahí, en este proceso de morir, fíjense que acá hay un autor que es Martino Alba, que ahí lo van a encontrar en la bibliografía. Dice, identificar las diferentes fases y las necesidades del paciente posibilita adecuar el esfuerzo terapéutico para la consecución del mayor bienestar, o sea, mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Por eso, como ustedes habían comentado al principio, antes de empezar la clase,
Que bueno, hay pacientes que bueno, se encuentran en ciertos estados donde es difícil hacer el tratamiento, ¿no? O la valoración. Y la familia puede estar desde otra perspectiva. Bueno, esta complejidad es lo que caracteriza este proceso de morir, ¿no? Entonces hay que hacer como un acompañamiento muchas veces de las manifestaciones, que muchas veces son físicas, emocionales, y también hay mucho del tema espiritual, porque estos pacientes se acercan al último momento de vida, ¿no? Y entonces, ahí según las creencias, algunos, bueno, pensarán, ¿no es cierto?, en hacer las paces con su Dios para que su alma, ¿no es cierto?, como dijo la profesora hace unos minutos, pueda continuar en esa trascendencia al más allá. Como dijo la profe, lo voy a abordar desde una investigación que realicé hace unos años en el Hospice San Camilo. Por eso en algunas presentaciones ustedes van a entender ahí que yo hablo de expresiones de algunas enfermeras, ¿no es cierto?, que atienden pacientes terminales que tienen muchos años de experiencia, por supuesto. Y acá esto que está en azul es de ellas, digamos, ¿no? Ellas consideran el proceso de morir como que está caracterizado por una vivencia emocional y espiritual destacado, ¿no?, dentro de lo que es las manifestaciones del paciente. Y por supuesto, desde la mirada de Kubler-Ross, pues, ¿quién es la que estudió en excelencia a los pacientes moribundos? Y acerca de la muerte, Kubler-Ross dice, la muerte es solo un paso más hacia la forma hacia la forma de vida en otra frecuencia. Y el instante de la muerte es una experiencia única, bella y liberadora que se vive sin temor y sin angustia. Bueno, ella estudió bueno, entrevistó a muchísimos pacientes, alrededor de más de 200 pacientes, escribió muchos libros relacionados al tema, así que ya vamos a referenciar algunos de ellos. Pensando en las enfermeras de este Hospice San Camilo, ahí hablan de que la muerte se la considera como un evento natural, ¿no?, parte de la vida, por eso dice acá, no la vivimos como un fracaso, sino como un privilegio, que nos ayuda a crecer profesionalmente, nos ayuda a comprender también lo que es la muerte y aceptarla, y la muerte de los seres queridos. Entonces, tratar de normalizar o naturalizar el proceso de morir. Como comenté en unas clases anteriores, el hospice tiene como una tendencia religiosa, ¿no?, por lo que quienes participan en su fundación habitualmente son de la religión católica. Entonces, por eso siempre ustedes van a ver que en algunas manifestaciones se destaca la presencia de la religión católica, ¿no? Entonces, por ahí lo asocian mucho al transcurrir en el proceso de morir con la presencia espiritual, sobre todo con la presencia de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá dice que, por ejemplo, se sienten realizadas como profesionales las enfermeras cuando observan en el rostro del paciente moribundo serenidad, ¿no? En ese último momento, en el último suspiro, un paciente que muere tranquilo, ¿no? Esta notable médica, que nació en Suiza y luego se traslada a Estados Unidos, psiquiatra y escritora, bueno, como dije, estudió muchísimo a los pacientes moribundos, ahí están los libros que ella escribió, ¿no?, sobre la muerte y los moribundos, ese que está en verde, ese les recomiendo leerlo. Justamente ese libro yo lo utilicé mucho para hacer mi investigación, por lo tanto lo referencio acá en casi todas las diapositivas. Resulta que tiene una historia particular, como lo conseguí en uno de mis viajes, andando por Córdoba. Cada vez que viajo así para otros lugares, suelo visitar a las bibliotecas, bueno, las librerías, ferias de libros, y siempre consigo algunos ejemplares. Y así conseguí este libro,
Así que bueno, ahí lo tengo en mi biblioteca. Si ustedes lo pueden conseguir, está interesante porque habla de todas las etapas. Estas etapas que ahora la asocian con el duelo, ¿no? Ustedes van a buscar etapas del duelo y hablan de las 5 etapas de Kubler-Ross, que cuando ella ella las describe pensando en los pacientes moribundos, estos pacientes que están próximos a morir. Y ahora son usadas para el duelo, bueno, también son usadas para cualquier otro tipo de pérdidas, ¿no es cierto? Porque se aplican perfectamente. Entonces ella plantea ahí 5 etapas. Una es conocida como negación o incredulidad. En general suelen haber manifestaciones verbales de los pacientes que, bueno, no pueden creerlo, o sea, no es lo que está pasando, digamos. Después viene el momento de la ira. Se caracteriza por el enojo. El paciente se enoja con todo el mundo, con todo lo que le sucede a su alrededor. Negociación o culpa. Ahí cambian las manifestaciones, ya vamos a ver cómo cambia la forma del paciente de comportarse, ¿no? Y después viene un momento de desolación, dice acá, o depresión, que es la otra etapa, y finalmente la aceptación, que cuando llega la aceptación es cuando el paciente ya es consciente de que la muerte es algo inminente, de que ya no debe resistir o luchar contra ella, sino que debe aceptarla y a partir de eso tratar de vivir sus últimos días, ¿no es cierto? Tratar de aprovechar el tiempo y no concentrarse en otras actividades, comportamientos que van a terminar siendo estériles respecto a su calidad de vida, ¿no? Bueno, estas enfermeras del Hospice San Camilo, por supuesto que hablan de las etapas de Kubler-Ross, entonces acá aparecen que un poco las respuestas de ella, ¿no? Que conocen todas las etapas y que son conscientes de que no se presentan siempre en ese orden, ¿no? No siempre va a venir el paciente primero en negación, pasará por la ira, ¿no? Como que parece que esta no es una constante. Lo mismo asegura Kubler-Ross, ¿no es cierto? No hay como una constante de que el paciente va a pasar necesariamente por toda esta etapa. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas etapas y después detalles de las enfermeras, ¿no es cierto? Acá hay una propuesta de una mnemotecnia linda para acordarse de las etapas, ¿no? Porque por ahí, como se repiten los términos, por ahí el orden propuesto por Kubler-Ross, bueno, sería negación, ira, negociación, depresión y aceptación, ¿no? En ese orden. Entonces vamos a hablar de cada una de estas etapas, así como dice acá, en negación es claramente, se puede reconocer claramente que el paciente rechaza el tratamiento, perdón, se aferra al tratamiento médico, rechaza el diagnóstico médico y se aferra a otras posibilidades de consultas médicas, de tratamientos, ¿no? Que le puedan llevar, con la esperanza que puedan llevar a cambiar ese diagnóstico inicial. Esto que las enfermeras dicen policonsulta médica, ¿no? Quiero más opiniones, no es suficiente con con el informe que le dio su médico de siempre, ¿no? Entonces buscan otras posibilidades y van de médico en médico, de tratamiento en tratamiento. Por acá, bueno, hay un poco de cada una de las etapas, pero fíjense en que la negación es muy clara, después la ira también es muy clara, ¿no? Cuando el paciente está enojado y bueno, con eso altera a todo el mundo, ¿no? Las otras son un poco más difíciles de reconocer, la negociación, la depresión, por ahí la reconocen porque el paciente se aísla un poco. Y en la aceptación, dice acá, los pacientes suelen estar más tranquilos y más comunicativos. Por ahí Kubler-Ross muestra otra mirada, ¿no? En algunos puntos. Eh, yo había estudiado fundamentalmente estas dos etapas, por eso por ahí creo que desarrollo mejor en esta presentación las dos etapas, ¿no? Entonces ustedes van a ver que
hay como mucho de negación y mucha aceptación, pero también se conocen de las otras etapas, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la negación. Decíamos, el paciente es muy característico que se aferre al tratamiento médico. En general, estos pacientes que tienen enfermedades terminales, vieron que, bueno, tienen muchas manifestaciones, muchos signos y síntomas, entonces ellos consultan siempre a un solo médico, su médico le llaman de cabecera. Pero bueno, este médico en algún momento le dice, mire, usted tiene una enfermedad terminal. Y ahí le va a explicar que, bueno, tiene, no sé, aproximadamente 6 meses de vida, supongamos. Entonces, ¿qué hace el paciente cuando no está preparado para esto? La negación es como un reflejo, ¿no? Una actitud de defensa. ¿Qué hace? No lo puede creer, entonces no quiere creer en ese diagnóstico, ¿no? Entonces dice acá, sigue con la expectativa de la curación, eh, sigue con los tratamientos médicos, busca otras alternativas, digamos, de curaciones, busca otros tratamientos, busca consulta con otros profesionales para que, con la esperanza que le digan de que, bueno, está errado el primer diagnóstico, el primer informe médico, ¿no? Entonces, fíjense en que las enfermeras destacan eso, que el paciente busca quimioterapia, que quiere que le respeten los horarios de medicación, se aferran mucho a lo que es el tratamiento. Eh, y Kubler-Ross dice que el paciente, claro, manifiesta eso, la negatividad, como una reacción común. Por ejemplo, acá dice que el paciente, eh, una paciente estaba convencida que sus radiografías estaban incorrectas, eran confundidas, ¿no? Ustedes van a leer el libro y ahí van a ver que ella muestra algunos diálogos, algunas experiencias con algunos pacientes. Y ahí, bueno, algunos rechazaban el diagnóstico, en este caso, dice de las radiografías confundidas, o de los mismos exámenes de las punciones, ¿no? De las biopsias. Puede decir que se han cambiado los nombres seguramente y que no es su resultado, por lo tanto está incorrecto el diagnóstico. Es como que el paciente, fíjense en que no acepta, digamos, la enfermedad y entonces busca la curación permanentemente, ¿no? Acá dice, el paciente manifiesta que estoy mal y quiere que le lleven al médico, que le busquen un turno con el oncólogo. Bueno, en el hospice, como expliqué en una de las clases, están los enfermos terminales que ya no tienen tratamiento curativo, entonces se hacen cuidados paliativos y cuando tienen síntomas muy complejos, puede ser que requieran hospitalizaciones. Entonces, por ejemplo, en estos que están en negación, piden permanentemente ser llevados al hospital, a las clínicas, ¿no? Para que le hagan un tratamiento, para que le hagan un chequeo y con la esperanza de que les digan que se han curado, que se han equivocado del diagnóstico, ¿no? Dice Kubler-Ross en este sentido que la negación tan angustiosa, así como cerrado o sin aceptar el diagnóstico, es típica de aquel paciente al que uno le informa prematuramente y bruscamente, o por alguien que no le conoce bien. Entonces, está bien informarle al paciente, pero parece que hay que tener tiempo o cierto, conocerlo al paciente, tener cierto tacto para decirle las cosas, ¿no? Entonces, ella propone acá, o sea, el quien le dice rápidamente las cosas, digamos, sin tener en cuenta la disposición del paciente, puede ser que el paciente diga, no, esto me está diciendo algo incorrecto, no es para mí, no es mi diagnóstico, ¿no? Y eso es por un lado, digamos, una negación así absoluta, angustiosa, dice como que el paciente siempre se manifiesta en negativa contra el diagnóstico. Y después dice que hay otro grupo de pacientes que tienen negación parcial, como que es la más habitual, digamos, ¿no? En estos pacientes como que sí, es como que están en contra del diagnóstico, pero también son conscientes de la realidad, ¿no? Eh, es como que dice acá, estos consideran la muerte durante un tiempo, pero luego tienen que desechar esos pensamientos y continuar con su vida, ¿no?
Dice Kubler-Ross que la negación funciona como un amortiguador después de una noticia tan inesperada e impresionante. Es como una actitud de defensa, lo diría yo, ¿no? Me dicen que tengo un diagnóstico terminal, lo asocio con que voy a morir. Tal vez el paciente ya lo va pensando porque tiene tantos síntomas muy complejos que lo llevan permanentemente a la consulta, que capaz que lo va pensando, pero no lo quiere aceptar en este momento, ¿no? Entonces, una actitud de amortiguación o de defensa sería rechazar permanentemente. Dice acá Kubler-Ross, la negación es una defensa provisional, que mientras pase el tiempo va a ser reemplazada por la aceptación. O sea que es normal que el paciente al principio, no es normal, digamos, es esperado que al principio el paciente niegue el diagnóstico, ¿no? ¿Qué sentimientos y comportamientos aparecen en estas etapas? Bueno, esto que ya habíamos hablado de aferrarse al tratamiento médico, ¿no? También esto de que el paciente no tiene muchas ganas de hablar, ¿no? Acá dicen estas enfermeras que los pacientes un poco como que se aíslan, eh, tratan de estar más bien solos. Y bueno, dicen que las enfermeras respetan eso, ¿no? Hay que dejarlos tranquilos, dicen. Y Kubler-Ross al respecto dice que el diálogo deberá tener lugar cuando el paciente lo decida, porque hay que respetarlo al paciente. No porque esté en negación, yo voy a ir a confrontarlo y decirle, no, usted tiene que entender que se va a morir prontamente, por lo tanto, acepte su diagnóstico y aproveche de sus mejores días que les quedan. No, tengo que darle el tiempo. Entonces, Kubler-Ross ha estudiado muchos pacientes moribundos y ella misma es consciente de esto, entonces dice que hay que esperar que el paciente esté dispuesto a afrontar y esté abierto a la posibilidad de hablar, ¿no? O sea que el diálogo lo determina el paciente. Yo tengo, como enfermero, tengo que estar cerca, ¿no? Cerca del paciente para, cuando él quiera hablar, esté ahí yo y, bueno, pueda ayudarle al paciente a avanzar. Vieron que acá dice Beatriz Esperanza, con son los nombres ficticios de estas enfermeras que entrevistamos allá por el 2014. Acá hay una experiencia de una paciente, ¿no? Estelita, dice el nombre de la paciente, tenía un cáncer de útero, tenía muy fistulizado la parte del glúteo por la causa del tumor, perdón, y estaba en negación, ¿no? Tenía una particularidad, esta mujer tenía 3 hijos, ¿no? Entre ellos niños menores. Y bueno, por supuesto que es algo eh, muy grave para el paciente, como madre, dejar a los niños jóvenes, ¿no? Pequeños. Entonces parece que permanentemente manifestaba su necesidad de estar segura de que los hijos iban a estar con alguien que los cuide, que los proteja, porque ella sabía que estaba próxima a morir, ¿no? Pero también ella no era una persona que aceptaba esa situación, sino que trataba por todos los medios de curarse, ¿no? Fundamentalmente haciendo referencia a su hijo. Entonces dicen que estos pacientes que se resisten mucho a aceptar la muerte, por ahí algunos lo pueden mirar, lo dice Kubler-Ross en algún momento, que nosotros por ahí cuando vemos que el paciente resiste y resiste y se mantiene firme en su convicción de querer curarse, nosotros por ahí lo vemos como que valiente, como que duro de sentimientos, ¿no? Y si nosotros llegamos a decir eso, dice que eso le hace mal al paciente porque por ahí le alienta a seguir erróneamente en esa actitud. Bueno, esta paciente tenía esa actitud, ¿no? De estar en negativa, de querer curarse, de querer permanentemente tratar de encontrar una solución a su problema, pero bueno, no era el caso, ¿no? Dice que tenía alrededor de 40 años, inclusive en la agonía peleaba por no morir, dicen acá. Eso fue horrible, dicen las chicas. Y Kubler-Ross al respecto dice, la negación sostenida, ella habla de una negación sostenida, no siempre aumenta el dolor,
si se soporta hasta el final, cosa que considero un poco común. Dice que, bueno, no es de muchos casos, no es como que son casos aislados. Puede darse como el caso de esta experiencia de una madre que tenga hijos jóvenes, ¿no? Terrible situación que le tocó vivir. Y ella también tuvo experiencias similares, pero como dice que son así poco frecuentes, ¿no? El caso de una paciente que negaba permanentemente y en una de sus visitas dice se sentó a su lado. Fíjese en la actitud de Kubler-Ross. Ella visitaba permanentemente a los enfermos porque estudió mucho tiempo a los enfermos, ¿no? Dice se sentó a su lado, le tomó la mano y la paciente le habló. Dice. Le dijo que tenía sus manos calientes y que esperaba que Kubler-Ross la acompañe en ese momento de partida, ¿no? Cuando se vaya. Hacemos como un paréntesis porque las enfermeras del Hospice San Camilo ellas hablaban de la familia y muchas veces la familia no acompaña al paciente, ¿no? Porque debe ser muy difícil decir, bueno, no sé, mi familiar está en un estado terminal y sé que se va a morir y también la familia debe hacer el proceso de duelo porque, como les decía al principio, las etapas que Kubler-Ross las estudió en los pacientes moribundos hoy se aplican para los procesos de duelo, de pérdida. Entonces, también la familia en sus comportamientos o conductas o manifestaciones puede incidir en la respuesta del paciente. Acá una enfermera dice esto. A veces el paciente quizás está en otra etapa, supongamos que está en depresión o tal vez entrando en aceptación, pero la familia aún pretende que el paciente se recupere, aún no entendió, aún no aceptó, diríamos correctamente. Entonces ella dice la familia aún se queda en negación. Entonces, como la familia está en negación, le cuesta aceptar la situación del paciente, y al costar aceptar la situación del paciente, ¿qué hace? Le induce al paciente a buscar otra vez las soluciones, ¿no? Le puede decir, bueno, hoy te conseguí un turno con el oncólogo, no sé, muy famoso de la otra clínica, o cuestiones así como que le llevan al paciente a regresar, ¿no? En otras etapas. Por eso acá la otra enfermera también destacaba lo mismo, que muchas familias que están en ese estado de no aceptación son complicadas, ¿no? Entonces, acá dice, bueno, algunas tienden a carga de ser los mentirosos, ¿no? Ellos le dicen al paciente que tiene que salir, que tiene que caminar, que tiene que, bueno, y se ve que la cama te tira y no vas a salir más si seguís en la cama, insisten con los médicos. O sea, insisten con las ambulancias, ¿no? Estas manifestaciones que claramente el paciente supongamos que quiere estar solo porque está en depresión, está en negociación, ¿no? Quiere estar aislado, pero la familia dice, no, ¿por qué no salir? ¿Por qué no caminar? ¿Por qué no vamos a...? ¿no? Creo que son momentos difíciles de entender, por eso, como ustedes planteaban ahí en las consultas anteriores al inicio de la clase, la familia puede estar en otra etapa de este proceso de duelo, ¿no? Mientras el paciente que está en proceso de morir, capaz que está en periodos avanzados, ¿no? La etapa de la ira es muy clara, ¿no? ¿Quién no reconoce a alguien que está enojado? Ciertamente es una etapa muy difícil de afrontar. Esto lo dice Kubler-Ross, esto es exactamente Kubler-Ross, ¿no? Muy difícil de afrontar para la familia y para el personal de salud. ¿Por qué? Porque el paciente que está en ira está enojado con todo el mundo. Se enoja con todos los profesionales que lo asisten, o capaz que elige con quién enojarse y lo ataca permanentemente. Con la familia se puede enojar también, con los compañeros de sala, ¿no? Con lo que le ocurre, él tiene esa conducta, ¿no? De rechazo. Esto es posterior, lo que dice Kubler-Ross es posterior a la negación, ¿no? Vienen estos sentimientos de ira, de rabia, de envidia también, porque a veces decimos, bueno, el paciente está enojado, pero a veces cuando hace manifestaciones de envidia o se queja permanentemente o uno reconoce el resentimiento en sus manifestaciones,
tendríamos que entender que el paciente está en la etapa de ira. Miren, un ejemplo que propone Kubler-Ross dice, mirarle al otro paciente y decirle, ¿por qué no habría podido ser él el que esté en mi lugar? Digamos, mirarle al otro paciente que está mejor, digamos, ¿no? ¿Y por qué no está él en mi lugar y yo estoy como él? Ahí se denota la envidia. Bueno, le decía la ira, el enojo direccionado hacia su entorno o a los propios familiares. Y bueno, Kubler-Ross en este sentido recomienda que como profesionales tenemos que comprenderlo a los pacientes, no juzgarlos, ¿no? Darles la posibilidad de que hablen si ellos están abiertos a hacerlo. Entonces, por ahí cuando ellos llegan a hablar pueden desahogar sus motivos que le han llevado a comportarse de esa manera, ¿no? Después viene la etapa de negociación o pacto. Es como esta es como difícil de reconocerla porque parece que es como más interna del paciente, ¿no? Ciertamente el paciente dice busca una especie de acuerdo, de pacto que posponga lo inevitable que él ya lo viene percibiendo, que es la proximidad de la muerte. Es habitual que negocie con Dios, dice, de una manera más amable, porque parecería que ser que en la espiritualidad del paciente estaría presente siempre su Dios, ¿no? Tanto en la negación como en la ira, capaz que la ira reniega con su propio Dios, pero acá en la en la negociación, parecería ser que el paciente ya cambia de postura en el sentido de dirigirse hacia su Dios y piensa que si lo hace de manera más amable, podría conseguir el beneficio de, bueno, no sé, la curación o de lograr más días de vida, ¿no? Que dice acá. O compensación por su buena conducta, digamos. Cambia su actitud, pasa de la ira a una actitud más tranquila, pero con la intención de que, digamos, al cambiar de actitud, o sea, tener buen comportamiento, como dice acá, que le den como compensación unos días más, o bien no, la recuperación. Por lo menos pasar unos días sin dolor, dice acá. O bien puede fijar plazo, ¿no? Puede decir, bueno, déjenme a mí que cumpla con, acá dice, por ejemplo, la boda de su hijo, ¿no? En el caso de esta paciente que tenía sus hijos menores, ella quería que los hijos queden bajo la tutela de una vecina que había estado siempre cerca de la familia. Entonces, por ahí también podríamos comprender que estaba un poco dentro de estas fases, porque ella quería que, bueno, ver esa tutela firmada, ¿no? Para estar tranquila. Y puede haber sentimiento de culpabilidad, dice, porque, bueno, en esta fase, que como es medio compleja, bueno, el paciente ya empieza a ser consciente de que ha intentado durante un tiempo buscar la cura con diferentes tratamientos, con diferentes médicos, ha generado gastos a la familia, ¿no? Esos gastos pueden haber demandado por ahí pérdida del patrimonio, pueden haber demandado el sacrificio de los propios miembros de la familia, ¿no? Entonces ahí pueden llegar sentimientos de culpa, ¿no? Por mi causa, bueno, no sé, mis hijos, qué sé yo, tuvieron privaciones, no pudieron hacer no sé, sus actividades que querían, no pudieron continuar con sus estudios, ¿no? Pueden aparecer estos sentimientos de culpa. Siguiendo, vamos a ir a la etapa de depresión. Eh, el paciente que llega a la etapa de depresión dice, bueno, llega a tener más síntomas, bueno, puede estar debilitado, adelgazado, ¿no? Y bueno, ha pasado seguramente por las etapas previas, ¿no? Entonces, de estar en negación, ahí con esa actitud firme, ¿no? Estoica, ¿no? O enojado, llegan, bueno, a este periodo de depresión, ¿no? Dice,
una sensación de una gran pérdida. Esa es la depresión explicada por Kubler-Ross, una sensación de una gran pérdida. Que ella la divide en dos tipos de depresión, ¿no? Hay una sensación de pérdida que puede manifestarse o interpretarse de diferentes maneras. Dice, por ejemplo, cuando una mujer con cáncer de útero puede tener la impresión de que ya no es mujer por esa situación, ¿no? Eso es un ejemplo de depresión. O sea, una sensación de pérdida de su condición por su enfermedad, ¿no? Dice esto se puede agravarse por los costos de las hospitalizaciones, pérdidas económicas, padecimientos, contribuyendo a la tristeza, a la culpabilidad, ¿no? De ahí viene la depresión. Y hay otra depresión también, que es la que se origina por las pérdidas inminentes. Esto es una depresión a futuro, digamos, ¿no? Esta otra que acabamos de escuchar, la sensación de pérdida, es una depresión que Kubler-Ross dice que uno la puede tratar, sobre todo, alentándola a la paciente, ¿no? Supongamos que se refiere a la sensación de pérdida y se agrava con las cuestiones de los costos, de las pérdidas económicas, las cuestiones de los padecimientos de los hijos. Bueno, uno la puede aliviar si le dice, bueno, no, mira, yo te voy a ayudar como enfermero o la institución te va a facilitar, supongamos, el asistente social para que tus hijos, bueno, queden efectivamente bajo la tutela de la vecina. No sé, bueno, en realidad tus hijos se van a recuperar porque estas pérdidas económicas son solo transitorias y ellos sí están trabajando porque cada uno tiene su propio título y bueno, van a poder recuperarse, ¿no? Entonces, darle en ese sentido puede aliviarle al paciente en depresión que tiene esta sensación de la pérdida eh, material, ¿no? Posterior, digamos, ¿no? Que a causa de ella perdió tantas cosas. Eso uno lo puede aliviar. Ahora, cuando hay una depresión por pérdidas futuras, por pérdidas inminentes, dice acá, esa depresión por pérdidas futuras o inminentes más bien está asociada a la etapa que continúa. Entonces acá Kubler-Ross dice que no hay que intervenir, ¿no? Yo no puedo decir acá, bueno, lo contrario, digamos, que lo decía en la depresión anterior. No, por eso es como que uno tiene que diferenciar bien los dos momentos. Esta etapa de pérdida, de sensación de depresión inminente, de pérdida inminente, dice los ánimos y las inseguridades no tienen tanto sentido para facilitar el estado de aceptación. O sea, hay que dejarle que avance porque está siendo consciente de lo que ya viene, digamos, ¿no? Que va a terminar aceptando la situación, ¿no? Dice, si se le permite expresar su dolor, encontrará mucho más fácil la aceptación final. Al contrario de lo anterior, acá sí, yo le puedo decir, bueno, sí, no sé, que hable de lo que le está pasando, que comente de su problema, de su dolor, ¿no? De su depresión, o me presto, digamos, para que esa situación sea posible y entonces hable el paciente y capaz que eso le ayuda a avanzar hacia la aceptación. Y dice Kubler-Ross estar agradecido. En algunos casos, dice, puede ser una depresión silenciosa o poco comunicativa, es decir, que el paciente decide no hablarse. Puede ser ese el caso de los pacientes que están en su habitación todo el tiempo, no quieren salir, están como aislados, se comunican lo justo y lo necesario o con señas. Entonces, ¿qué recomienda Kubler-Ross? Sentarse a su lado, dice acá, en silencio también, tomarle la mano, acariciarle el cabello. Si acá solicitar, ¿no? Puede solicitar una oración. A veces algunos pacientes dicen que manifiestan que le acompañen con alguna oración, ¿no? Pueden darse esos casos. Y después de eso vendría el periodo de la aceptación. Y acá las enfermeras del hospice hablan de que la aceptación conlleva hablar de la muerte y de su enfermedad. Es como que el paciente ahí sí dice, bueno, está bien, ya voy a dejar de luchar contra este
impedimento a aceptar la condición o el resultado o el diagnóstico y empiezan a hablar del proceso, ¿no?, que le está ocurriendo. Entonces parece que es claro el mensaje cuando el paciente empieza a hablar de su enfermedad o de la muerte, el paciente ya está en la aceptación, ¿no? Acá la enfermera es como que reflexionó, hizo como una comparación entre lo que es la negación, donde el paciente sufre mucho y tiene agonías muy largas y terribles, versus aquel paciente que acepta y ya empieza a pensar en otras cosas, ¿no? Entonces empieza a tratar de aprovechar los últimos días de vida que le quedan. Entonces también puede hablar de la muerte, como digo, ¿no?, preguntar cómo es la muerte, preguntar si va a sentir dolor o no, si va a sufrir. Algunos manifiestan el miedo a sufrir. Kubler-Ross dice, el paciente que ha tenido bastante tiempo, ¿no?, o sea, que ha transcurrido por cierto tiempo durante el transcurso del proceso de morir, y la enfermera o el profesional le ayuda, le acompaña a atravesar esas etapas, llega a una etapa, No sé. silenciado, me habían silenciado, perdón. Entonces le decía que eh, Kubler-Ross plantea que algunos pacientes que llegan a esta etapa, bueno, es porque han transcurrido durante cierto tiempo, digamos. No sería la situación de aquel que tiene una muerte repentina o inesperada, ¿no? Aquel que muere por un accidente de tránsito no se aplica a esto, ¿no? Nadie en su sano juicio piensa que va a morir mañana, ¿no? Entonces, esta situación de la aceptación se da para aquel paciente que transcurre durante el proceso de morir durante cierto tiempo, ¿no? Entonces pasa por las fases anteriores, pasará por todas las anteriores, por algunas, tal vez pasa por todas y algunas pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Entonces llega a la etapa de la aceptación y se le observa con relativa tranquilidad. Dice, ¿no? Ahí cambia la manifestación, la conducta del paciente, es más tranquilo. Parecería ser que el dolor desaparece. Dice, no, el dolor va a estar permanentemente presente. Fíjense que muy poco hemos hablado del dolor, porque es una manifestación física, ¿no? Pero va a estar presente siempre, acuérdense. Pero acá es como que ya dice que no se va a referir mucho al dolor, ¿no? Es como que la lucha hubiera terminado, dice Kubler-Ross. Las enfermeras, bueno, insistían en esto de que los pacientes solían hablar de la muerte. Hablaban de cómo hacer planes a futuro, digamos, ¿no? Que ellos pretenden que se realice de esta manera ese momento de la muerte, que quiénes son los que pueden estar presentes, ¿no? Ellos por ahí estando, compartiendo en este espacio el hospice, bueno, hacen nuevos compañeros, nuevas amistades por ahí. Parece que eligen quienes pueden acompañarlo, bien con qué profesional se sienten más acompañados. Dicen quieren arreglar en el sentido de que si tienen muchas cuestiones personales inconclusas, pueden ser cuestiones patrimoniales inconclusas, pueden ser conflictos familiares previos, ¿no? Cuando el paciente llega a aceptar, el paciente tiene esta capacidad de hablar de sus problemas, de sus inquietudes, ¿no?, de sus necesidades sociales, familiares, conflictos familiares. Muchos conflictos familiares se solucionaron en este momento, porque ellos dicen, habían llegado ahí como pacientes NN o pacientes, no sé, separados o pacientes con una familia, pero resulta que tenían otra, y quieren hablar con las otras familias también. Y entonces, si la institución les posibilita esos medios, ¿no?, si la institución les posibilita el contacto con
esos otros familiares, pues se pueden restablecer lazos familiares, ¿no? Por eso es importante que el paciente llegue a este momento, ¿no? Para que pueda solucionar esos conflictos previos, ¿no? Ahí lo hablábamos como, lo considerábamos con reorganización personal, porque bueno, el paciente que tiene bienes materiales puede realizar los trámites correspondientes para heredarlos o para, no sé, donarlos, ¿no? La institución del hospice le brinda esa posibilidad. Tiene los asistentes sociales, tiene el personal de terapia ocupacional y los colaboradores, ¿no? Voluntarios, que también facilitan estos procesos, ¿no? Hay también una necesidad de acompañamiento persistente, aunque el acompañamiento tiene que estar siempre. ¿Lo vieron? La recomendación de Kubler-Ross, siempre con sus diferentes particularidades en cada caso, ¿no? Acá por ahí el paciente está más tranquilo. Si el paciente está tranquilo y habla de sus necesidades, bueno, está el acompañamiento y tiene que haber esa respuesta, ¿no? Y se acaba de acomodar las cosas, cuando se empiezan a preocupar por aquellas cuestiones inconclusas. Reencuentros familiares, ¿no? Restablecimiento de lazos afectivos. Dice acá, hay personas que estuvieron acá y deciden dejarlo todo e irse a su país, ¿no? Comentaba el caso de un paciente de nacionalidad paraguaya, que bueno, estaba en condición de enfermo terminal, que cuando aceptó, él, bueno, manifestó que en realidad quería volver a su país. Así que la institución le consiguió, digamos, todas las condiciones de traslado y los permisos para que, bueno, pueda volver y morir como él lo decide, ¿no? Es una de las recomendaciones, ¿no? Que el paciente tenga esa capacidad de decidir sobre sí mismo. Entonces acá fíjense en que le posibilitaron esta posibilidad. Caso de pacientes que han abandonado a los hijos, ¿no? Y se fueron con otras familias, ¿no? Armaron otras familias, ¿no? Dice que, bueno, cuando llegan a aceptar, bueno, dicen, bueno, miren, en realidad tengo otra familia, quisiera volver a ver a mis hijos que están con otra familia. Y fíjense, acá dice, ya pudo pedirles perdón por haberlos abandonado, y los chicos ya casi mayores vinieron con sus hermanitos menores, se despidieron de la madre, le dejó legados, regalos, cartas, recuerdos. Por este momento de aceptación les permite a los pacientes concentrarse en sus actividades, en su familia, ¿no? Entonces, tienen tiempo para hacerles cartas, para hacerles recuerdos, para hacerles regalos, ¿no? Participan ahí de actividades recreativas, de manualidades, entonces pueden prepararle algún presente, ¿no? Por ahí hay personas, dice acá, que las viene a ver un hijo o alguien que haya estado distanciado. Y el paciente lo ve, el paciente seguramente pidió ese contacto familiar, ¿no? Cuando lo ve, cuando habla, cuando vuelve a reencontrarse, después como que parece que es común o frecuente que posterior a eso llegue la muerte, ¿no? El acompañamiento de la familia. Como decíamos, que hay familias que se encuentran en negación, por ahí pueden ser la mayoría, ¿no? También creo que hay familias que llegan a comprender esta situación, ¿no? Dice una familia en situación de calle con dos nenas, la recoge una vecina del barrio de La Boca, porque ella la ve en la calle con sus dos nenas. Esta señora vivía en una casa tomada, fíjense, en una situación de barrios periféricos, ¿no? De Buenos Aires, una situación de necesidades, ¿no? Bueno, esta familia recoge a los hijos de una paciente que estaba internada, paciente terminal. Y bueno, ahí se le facilita la adopción, se le facilita, digamos, que estos
chicos queden bajo la tutela de esta familia. Y eso, bueno, es posible en esta etapa de aceptación, ¿no? Hay algo curioso también, ¿no? El paciente que está en negación le escapa a la muerte, ¿no? No quiere hablar de la muerte, pero miren en aceptación, dice sentimiento y comportamiento del paciente. Una cosa muy curiosa que vi es cómo se paran frente a la muerte del otro, es decir, participan del fallecimiento del otro, ¿no? Del otro paciente. Personas que están avanzadas en el proceso de morir, saben que si alguien está agonizando, dice, piden permiso para ir a despedirse. O sea, uno tiene que estar, digamos, en las etapas avanzadas, o sea, seguramente en aceptación para poder ir a participar de eso, porque si está enojado, si está aislado por depresión, no va a ir a participar, ¿no? Fíjense en que entran al cuarto y se acá lo acarician, lo acompañan, ¿no? Lo ven tranquilo, no sin dolor, acompañan con el gesto. ¿Cómo llega el paciente a la fase de aceptación según Kubler-Ross? Cansado o débil, porque ha pasado por muchas etapas anteriores. Por eso Kubler-Ross, lo que ella observó como llamativo, es que muchos pacientes sienten la necesidad de dormir. Por ahí se puede confundir con el aislamiento, ¿no? Pero más bien estos son periodos breves, dice, de dormitar, como la necesidad de aumentar las horas de sueño, como el caso de los niños. ¿No? Vieron que los niños duermen un rato, se despiertan, vuelven a dormir otro rato, los bebés, ¿no? Ella lo asocia con eso. Puede ser que el paciente que tiene aceptación, dice acá, que la capacidad de interés disminuye, entonces como que se desconecta del entorno, ¿no? Deja de leer los diarios, deja de prender el teléfono, apaga el televisor, quiere la tranquilidad. Entonces la comunicación en ese caso, dice, es mayoritariamente gestual. Hay mucho acompañamiento, pero poca comunicación verbal. Y por ahí en la familia puede necesitar, dice, más ayuda, comprensión y apoyo, porque no sé si la familia llega a comprender la actitud del paciente, ¿no? El paciente en aceptación, fíjense que acá la enfermera dice que valora el día a día, ¿no? Vive el día a día, dice, es mucho más feliz, se aferra a lo espiritual. Esto que ustedes comentaban al principio, ¿no? Acá la enfermera ha mostrado. Tu cargador. Sí. ¿Pueden apagar el audio? Ah, bueno. A ver. Ah, bueno, ahí está. Bueno, entonces se aferran a las creencias, ¿no? Vieron que aunque las creencias están permanentemente presentes, ¿no? Por ahí en negación se enoja con su propio Dios, en negociación trata de conseguir más días, menos dolor. Bueno, acá también, ¿m? También, pero acá más bien para sanar el alma, lo que decía la profesora, ¿no? Aquí la celebración es la parte importante, es la parte de la curación del alma, o sea, participan de las celebraciones religiosas, los que creen, ¿no?, en la religión, y los que tienen su propio credo diferente, bueno, seguramente pedirán la presencia de su pastor o de su guía de la religión que corresponda, ¿no? Porque este momento parecería ser que da para eso, ¿no? Para preparar al alma para la trascendencia, ¿no? Yo sé que ya tengo pocos días, yo sé que la muerte es inminente y estoy consciente de eso. Entonces quiero que ese proceso sea un proceso que se pueda realizar de la mejor manera. Entre ellos, eh, volviendo a restablecer los lazos con la espiritualidad, ¿no? Dice acá también el paciente empieza a querer bajar. Bueno, en lo del caso del hospice tenía una parte en una planta, primer piso, donde estaban
bueno, todas las unidades de los pacientes, las habitaciones de los pacientes, y en planta baja estaban las actividades recreativas, sociales, bueno, los sectores de las celebraciones, ¿no? Entonces, el paciente que ya deja de luchar contra el rechazo a la enfermedad, contra la depresión, bueno, está en aceptación efectivamente, participa mucho más de su día. Entonces, como que uno, al tratar de ayudar al paciente a llegar a la fase de aceptación, le posibilita mejorar la calidad de vida, porque él va a tratar de aprovechar mejor de sus días, porque él va a restablecer sus lazos familiares que se habían roto por conflictos anteriores. Él va a poder volver a restablecer sus lazos con su religiosidad, ¿no? Con sus creencias. Va a poder realizarle trámites referidos a la parte socioeconómica, si tiene algún pendiente, ¿no? O bien seguramente va a poder disfrutar de sus días con tranquilidad, ¿no? Podrá dormir mejor, podrá hacer la actividad que él quiera, ¿no es cierto? Nos comentaban ahí el caso de muchos pacientes que por ahí piden, bueno, yo quiero volver al mar, quiero ir al río, quiero ir al parque, ¿no? Y cuestiones sencillas que como deseos de última voluntad que se pueden cumplir en este momento de aceptación. Vamos a ver, hablando de las etiquetas diagnósticas que planteaban al principio, estuve leyendo un poco las últimas ediciones del NANDA, ¿no? Los diagnósticos en la enfermería, y he seleccionado algunas etiquetas diagnósticas que les pueden ser útiles en esto de atender a las fases de Kühler-Ross, ¿no? De los comportamientos, conductas o sentimientos que pueden identificarse en cada una de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, miren, etiquetas, ¿no? Disminución de la implicación en actividades recreativas. Bueno, aquel paciente que está en negación, el paciente que está en ira, en, no sé, depresión, en negociación, no va a aceptar, va a estar lejos de estas actividades recreativas, ¿no es cierto? Trastorno del patrón del sueño, ¿no? Por ahí puede estar en las primeras etapas, ¿no? Disposición para mejorar el sueño, ya más bien vimos de la aceptación. Fatiga puede darse en la aceptación o tal vez en ira o en depresión, ¿no? Llegan cansados. Control emocional inestable podría darse para la cuestión de la negociación, de la negación. Deterioro de la comunicación verbal es como para varias fases, ¿no? Inclusive para la aceptación. Hay pacientes que están en aceptación y quieren estar tranquilos, ¿no? Poco comunicativos ahí. O disposición para mejorar la comunicación, que puede ser para aceptación también. Porque fíjense que ahí empieza a hablar más bien de sus necesidades espirituales, ¿no? Sociales, económicas, ¿no? Afectivas. Desesperanza la podríamos ubicar en negociación o en depresión. Interrupción de los procesos familiares, las primeras etapas de los pacientes son complicados, difíciles de tratar, pueden generar conflictos con la familia. En cambio, en la aceptación vemos disposición para mejorar los procesos familiares. Deterioro de la interacción social, lo mismo que interrupción de los procesos familiares en las primeras etapas, ¿no? Igual que afrontamiento ineficaz. En la aceptación podríamos decir ansiedad ante la muerte, ¿no? O ansiedad. Por ahí ansiedad ante la muerte me gustaría más porque el paciente ya está próximo a la muerte y seguramente va a manifestar eso, ¿no? Duelo puede ser como en general, ¿no? O negación ineficaz, bueno, puntualmente para la negación. Temor, seguramente en la aceptación va a manifestar su temor a la muerte, su temor a que
pase por mucho sufrimiento. Disposición para mejorar el bienestar espiritual, también para la aceptación. Ya sea cansado de pedir o de enojarse o de negociar, y bueno, en la aceptación hay una disposición, como les decía, para mejorar sus creencias, ¿no? Eh, para realizar sus actividades que corresponden a su religiosidad. Riesgo de sufrimiento espiritual pueden ser las primeras etapas, no lo mismo que sufrimiento espiritual. Aquel paciente que esté en negación permanente, uno puede ver esto, ¿no? Sufrimiento espiritual permanente, ¿no? Disposición para mejorar el confort de la última etapa, y aislamiento social puede ser de la depresión. Y pueden haber otras, bueno, esta yo la estuve leyendo y la fui separando, pero capaz que ustedes pueden encontrar alguna otra más. Fíjense que acá no está ninguna que tiene que ver con la parte física, o necesariamente con la parte física, ¿no? Porque traté más bien de seleccionar etiquetas que están relacionadas con el tema de nuestro cursado, que es las manifestaciones psicológicas de los pacientes que están en proceso de morir, ¿no? Entonces vimos sentimientos, comportamientos, conductas propias de los pacientes en las diversas etapas que plantea Kühler-Ross. Bueno, para finalizar, tenemos que comprender esto, ¿no? La muerte no es un fracaso, ¿no? Forma parte de la vida, es un acontecimiento que es preciso vivir, pero que debemos vivirlo con la mayor dignidad y el mayor respeto posible. La concepción que se tenga de la muerte condicionará de cierto modo los cuidados que se otorguen al enfermo en su etapa final de la vida. Lo dice García Asensio. Esta última parte bien está referida a que si yo soy un enfermero que estoy en guardia, por supuesto que no voy a querer que un paciente muera, ¿no? Un paciente joven que tiene un traumatismo y llega por guardia, bueno, uno no espera que vayan a aceptar la muerte, ¿no? Esto está preparado para la cuestión de los pacientes terminales, digamos. Ahí nosotros tenemos que ser conscientes que la muerte es un proceso natural, ¿no? Que el paciente debe llegar a la aceptación para poder aprovechar de sus últimos días y mejorar. De esa manera le podemos ayudar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Hasta la muerte. Un paciente valora la calidad de sus días finales de vida en cuanto se encuentre en paz con el entorno. Esto es la aceptación. Y como desafío de enfermería, de las intervenciones de enfermería serían asegurar cuidados paliativos integrales conforme a los avances científicos, tecnológicos y el marco legal vigente. Y referido a lo que habíamos hablado del hospice, bueno, el cuidado hospice implica reconocer un modelo de atención destinado al enfermo que padece una enfermedad terminal y que se encuentra empobrecido en situación de soledad. Esos son los pacientes que se aceptan en los hospices. El cuidado brindado es integral, comprende la atención de todas las dimensiones de la persona, ¿no? El respeto por su dignidad, el acompañamiento del proceso natural de morir, donde pueden participar también los familiares. Muy bien, esta es la bibliografía, ahí va a quedar disponible en el aula virtual para que la puedan revisar. Vamos a pasar a ver las preguntas.